Hola mis amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga muchísimo con la fuerza y la potencia del cielo. Pues ya estamos en la sección Pregúntale al pastor, la sección que te responde las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No hay peor pregunta que la que no se hace. Pues bien, pues vamos inmediatamente a la pregunta del día. Pastor, el domingo escuché al predicador de la iglesia hablar del perverso pecado de Sodoma. No estoy de acuerdo de la manera tan ácida y pésima interpretación llena de prejuicios contra la comunidad gay. El pecado y abuso de los habitantes de Sodoma fue contra la hospitalidad porque era una obligación sagrada de acuerdo a Génesis 19. Le pregunto, pastor, ¿cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra según la Biblia? Mi nombre es Misael Rocha del puerto de Veracruz. Muy bien, estimado Misael, Dios te bendiga ahí a todos los amados del puerto de Veracruz, de la zona centro, de Tlaliscoya, de la Mixtequilla, de Tierra Blanca, de todos los amados de ahí de Cotastla, de toda esa zona que es muy importante. Dios los bendiga, de Boca del Río, de la zona centro, en fin. Dios les bendiga muchísimo. Gracias por tu pregunta interesante. Y voy inmediatamente a la respuesta a tu pregunta textual, que es: ¿cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra según la Biblia? Pues bien, vamos directamente a la respuesta. Y bien, el relato bíblico de Sodoma y de Gomorra está registrado en Génesis, en los capítulos 18 y 19, los cuales los invito a que lo puedan ver, lo puedan leer posteriormente. Y en el Génesis capítulo 18 registra el hecho cuando Abraham tiene un encuentro con Jehová y dos ángeles que vinieron a hablar con él. El Señor les informó a Abraham de que el clamor contra Sodoma y Gomorra aumentaba más y el pecado de ellos se agravaba en extremo, según se lee Génesis 18 del 20, porque empieza la historia del versículo 16. Y ahí se registran las súplicas, las intercesiones de Abraham para que el Señor tuviera misericordia de Sodoma y Gomorra, ya que el Señor le había revelado a Abraham que la iba a destruir. Y en esa ciudad vivía Lot, el sobrino de Abraham, junto a su familia, a su esposa y a sus dos hijas. Esta familia de Abraham, vivían en Sodoma. Y en Génesis capítulo 19 registra cómo los dos ángeles, vestidos como hombres, fueron y visitaron a Sodoma y a Gomorra. Lot se encontró con los ángeles en la plaza de la ciudad y les rogó que permaneciera en su casa. Los ángeles aceptaron. Luego la Biblia nos dice en Génesis 19 del 4 al 5, lo voy a leer: pero antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Y dicen de una manera en coro: sácalos para que los conozcamos. Esa lectura es de Génesis 19, 4 al 5. Bien, los habitantes le dijeron a Lot que los sacaran para que los conocieran. Y ahí la palabra conocer, los habitantes están hablando, o un grupo de habitantes, aunque dice que todo el pueblo, querían tener relaciones sexuales con los dos ángeles. Y aquí yo no estoy ni forzando los versículos, ni forzando la lectura para que diga algo que no dice.
Parece ser que los usos y costumbres de los habitantes de Sodoma eran las relaciones grupales con personas del mismo sexo. Es decir, parece que practicaban las relaciones homosexuales como sus usos y costumbres y como algo normal. Por eso es que los ángeles, se sigue leyendo a continuación, que procedieron a cegar a todos los hombres de Sodoma y de Gomorra y motivaron a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas, a huir de las ciudades de Sodoma y de Gomorra para escapar de la ira que Dios estaba a punto de derramar. Les dieron ciertas indicaciones y les dijeron, ¿sabes qué? Corre con lo que tienes, vete con la familia, no volteen porque viene el juicio sobre estas ciudades. Y entonces se lee en Génesis 19:24, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades. A la luz de este pasaje que acabamos de leer, la respuesta más común a la pregunta ¿cuál fue el pecado de Sodoma y de Gomorra según la Biblia? O según Génesis capítulo 19, versículo 24, lo que se dice es que la razón de que el juicio de Dios cayera sobre Sodoma y Gomorra era la práctica de la homosexualidad, el pecado por el cual Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Así es como el término sodomía llegó a usarse para referirse al sexo anal entre hombres o a la relación entre hombres, ya sea por mutuo acuerdo o forzado, como lo querían hacer los habitantes de Sodoma con estos 2 ángeles. Claramente, la homosexualidad fue parte de la razón por la cual Dios destruyó a las 2 ciudades. Voy a repetir eso. La homosexualidad fue la razón o lo que movió a Dios para que destruyera las 2 ciudades. Los usos y costumbres de los hombres o de los habitantes de Sodoma y de Gomorra, en general, era la práctica homosexual. Por eso querían realizar una violación homosexual múltiple con los 2 ángeles que estaban vestidos o disfrazados de hombres. Al mismo tiempo, yo quiero recalcar esto. No es bíblico decir que la homosexualidad fue la única razón o causa por la cual Dios destruyó Sodoma y Gomorra, porque no seríamos honestos en nuestra interpretación. Estaríamos faltando a la verdad. Definitivamente las ciudades de Sodoma y Gomorra no eran únicamente los pecados que practicaba Sodoma y Gomorra. Se lee en Ezequiel 16, 49 y 50, nos da más información la Biblia. Se lee así, Ezequiel 16, 49 y 50. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, 1, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de Dios. Voy de atrás para adelante para explicar esta parte de Ezequiel 16, 49 y 50. Aquí la palabra traducida como abominación se refiere a algo que es moralmente repugnante, y es la misma palabra que se usa en Levítico 18:22, que se lee: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Es la misma palabra que aparece en Levítico 18:22 que la que aparece en Ezequiel 16:50. Del mismo modo, Judas nos arroja más información. Judas 7, porque es un capítulo. Se lee:
Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza. O sea, aquí más claro ese vicios contra naturaleza. Aquí se está refiriendo a la práctica homosexual. Por lo tanto, una vez más, mientras que la homosexualidad no era el único pecado que las ciudades de Sodoma, Gomorra y ciudades vecinas practicaban y consentían, además de la homosexualidad estaba la soberbia, el ocio, la abundancia. Y a pesar de su abundancia no eran nada caritativos con el pobre y el menesteroso. Pero parece ser que la razón principal por la cual las ciudades fueron destruidas, aparte de esos pecados que ya menciona Ezequiel, fue la práctica homosexual, como un uso, como una costumbre, como un estilo de vida de aquellos lugares. Y hoy en día, pues, lo anormal lo quieren normalizar. Y nosotros respetamos, sin lugar a duda, toda forma de pensar. Obviamente, nosotros como los cristianos, y no decimos que nosotros tenemos el monopolio para ser cristianos, líbrenos Dios. Un cristiano es aquella persona que recibe a Jesús como su Señor y Salvador y cree en el sacrificio de la cruz del Calvario, y por esa razón se es salvo y se llega a ser cristiano. Pero nosotros nos apoyamos de acuerdo a la Biblia, y si la Biblia le llama que eso está mal, que es contra naturaleza, es contra naturaleza. Aquellos y aquellas personas que intentan explicar la condena bíblica de la homosexualidad y afirman que el pecado de Sodoma y Gomorra fue falta de hospitalidad, porque argumentan que era una práctica sagrada en esos tiempos, están faltando a una sincera, honesta y veraz interpretación del texto bíblico. Y lo digo con mucho respeto, estimado Misael. Entiendo, ¿verdad? A veces tenemos gente, yo como pastor, he tenido personas que uno de los hijos, pues resulta que tiene esas inclinaciones, y nosotros estamos para orientar, aunque hoy la misma ley nos señala tales prácticas. Totalmente de acuerdo que los hombres de Sodoma y Gomorra fueron ciertamente poco hospitalarios, y que era una práctica común en esos tiempos. Pero no hay nada más cruel que una violación homosexual en grupo, como lo querían hacer con estos dos ángeles, los habitantes de Sodoma y de Gomorra y la multitud de personas que estaban ahí. Parece que querían hacer un espectáculo. Pero decir que Dios destruyó completamente las dos ciudades y todos sus habitantes por no haber sido hospitalarios, evidentemente es un craso error, porque eso no lo dice el texto. No existe comentario alguno que se refiera a ello. No hay ningún comentario bíblico. Ese comentario es extrabíblico, el decir que fue por ser faltos de hospital, por no ser hospitalarios. Mientras que Sodoma y Gomorra fueron culpables de muchos otros pecados horribles, como ya los mencionamos: soberbia, un ocio impresionante que hoy se está repitiendo a través de las redes sociales, una abundancia de recursos, una falta de caridad, de ayudar al que menos tiene. Pero la homosexualidad fue la razón fundamental por la cual Dios derramó azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, destruyéndolas totalmente, al igual que a todos sus habitantes.
hasta este día, inclusive la zona donde estaban localizadas Sodoma y Gomorra sigue siendo una tierra estéril y desolada. Sodoma y Gomorra son un tremendo ejemplo de cómo Dios se siente con el pecado en general y específicamente con la homosexualidad. Nosotros somos muy respetuosos y no queremos jamás, porque sabemos si nosotros cambiamos, quitamos o agregamos algún verso, algo a la Biblia, nosotros no estamos de acuerdo con el falsificar o adulterar el sentido original del texto bíblico para encajar algo que nosotros queremos que hable. No, jamás. Literalmente Génesis 18:19 habla sobre eso. Esa es mi respuesta. Yo entiendo, ¿verdad?, tu molestia. Nosotros no estamos en contra de cierta comunidad que practican ciertas cuestiones, pero si la palabra de Dios lo dice, pues simplemente lo dice. Y yo no puedo ir contra la verdad. No podemos nada hacer contra la verdad más que por la verdad según la palabra de Dios. Ese es mi comentario y Dios te bendiga mucho. Y los invitamos a que visiten nuestro canal en YouTube, Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo. Suscríbete si no te has suscrito, regálanos un like, comparte nuestro podcast en tus redes sociales, comparte también nuestra liga y nos vemos para la próxima pregunta. Nos vemos para la próxima. Bendiciones.